Avenida Constituyentes, al lado de la Quinta. Aquí detrás tenemos a Alex, que nos va a volar el dron en un momentito. Son las 9 de la mañana. Esto es la Quinta, está muy tranquila ahora. Yo voy a que por la primera me voy a ir a mamitar. Otros días lo que hago es grabar desde allá, desde el muelle, pero hoy nos vamos a bañar. Yo por lo menos me voy a bañar. El chavalote no lo sé. Pues 3 de febrero, 9 de la mañana. Estamos por detrás del Quinto ahora mismo. Bueno, pues ahí está el chavalote, todavía está un poquito dormido, pero se va a despertar enseguida. Después de aquí nos vamos a ir un ratito al gimnasio. Hace aire. Sí. Como veis, hay una patrulla aquí en la entrada. Otro aquí. Alex nos va a volar el dron, que me dice que hace aire y no está muy contento porque haga este aire. La verdad es que hace un aire un poco fuerte. El mar está movido en este momento. Y a estas horas no se ve el mar tan bonito, pero yo creo que os va a gustar. No hay nada de sargazo, eso es importante, encima del agua. Veremos a ver si en la orilla hay algo. Ayer me preocupó un poquito porque sí que vimos, pero hoy se ve limpio el mar. Y las olas me van a revolcar un poco. Alex se ha quedado allí para levantar el dron. Bueno, ya veis que los Big Plus están preparados para atender a la gente, tanto en pool como mamitas. Qué bueno venir por aquí. A estas horas ya os lo he dicho muchas veces, no hay casi gente. Y ahí dentro me voy a meter justo ahí. ¿Veis qué bonito se ve el mar? Está precioso, nada de sargazo. Pues yo creo que soy el único, no, ahí hay un hombre de los poquitos que se iba a meter en el agua. A todas horas os podéis bañar, eso es lo bueno que tiene el Caribe. ¿Ves por la mañana temprano? Por la tarde a última hora también, de noche, en playas como esta también. Playas que conoces, que sepan que no son peligrosas también, que estén como un poco iluminadas. Y ahora ya lo veis, ahí me voy. Hay dos personas ahí bañándose. Y voy a meter el cuerpo de golpe en cuanto me cubra un poco más. Bueno, ya me metí en este trocito. ¿Veis qué bonito se ve el agua? Está buenísima el agua. Eso sí, la primera impresión es fresquita, después ya a gusto. Qué bueno. Ahí deja la bolsa con toda la tranquilidad del mundo. Ahí hay un guardia nacional. Ahí hay otro guardia nacional en aquella parte. Qué bueno está esto. Pues hoy el día lo iniciamos así, lo iniciamos con un baño en la playa, con un rato de gimnasio y luego nos ponemos otra vez a trabajar. Y a trabajar durito en el sentido de hacer visitas, conocer lugares y darlos a conocer.
con esto de grabaros hasta ahora, os convencéis de que no hay nadie en la playa, que es muy tranquila. Esto es lo que les cuento a más de uno cuando viene aquí a la zona de Playa del Carmen. Que en las playas hay un montón de horas que son muy tranquilas. Y que ese agobio que dices que puedes tener, pues no lo tienes para nada. Disfrutas el mar a tu aire, a tu gusto. Y esto es un lujo, ¿eh? Esto que estoy haciendo ahora mismo es un lujazo. Poder disfrutar de este agua, de un baño. Para mí este era terapéutico totalmente. No me ha pitado. Tenía que haber apitado. A veces se me olvida. ¿Veis las palmeras como están con mucho aire? Es que están movidas todas para adentro. El aire es un poquito fuerte. Ale, no sé cómo va a volar el dron, si no va a poder volar bien o no. Pero bueno, lo importante es que le vaya bien. Os mando saludos a todos los que estáis por ahí, seguidores nuevos, seguidores de antes. Hoy creo que Dani Armelo, que está aquí, Dani, que es de Pontevedra, de España, está aquí en el Depay, en el beach, que está en Escala Coco. Creo que me vamos a mandar unas imágenes desde allí y así podremos grabar los paquirreporteros. A ver si alguien más se anima, que los paquirreporteros es algo vuestro, algo que tenéis que compartir, darnos a conocer los lugares donde estáis de vacaciones, donde lo estáis pasando bien. Qué bueno. Voy a parar la cámara un momentito. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección los paquirreporteros lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Amigos de la fauna yucateca, aquí estamos en The Fives Beach, en la playa Escala Coco, donde podemos apreciar una parejita de monos alimentándose en la copa de un árbol. En aquel otro árbol podemos observar a una de sus crías divirtiéndose en las ramas. Esta alberca es solo para propietarios de algún departamento aquí en The Fives. Y aquí estamos llegando a la de solo adultos, donde suele haber un DJ y organiza algún tipo de fiestas también. Esta está muy chula. Tiene un pequeño restaurante.
Hola Paco, buenas noches. Te habla Daniel Imperial de Buenos Aires, Argentina, Villa Crespo. Hoy, 2 del 2 del 2022. Así está Buenos Aires. Bueno, aquí estamos con ustedes, el protagonista de la obra. Él es Lolo. Una energía tremenda, no para. Estoy disfrutando del baño, Disfrutando no, lo siguiente. Yo no sé si se ha puesto los paquetes de puntero, pero si se ha puesto, que no lo sé, luego cuando he visto el vídeo lo he visto muy por encima. Espero que haya gustado lo que nos han mandado. Bueno, es que veo el color del agua tan bonito, tan hermoso y transparente y cristalino, a pesar de que está movida el agua. Me encanta este color. En breve más bonita se va a poner. En una horita y media va a estar precioso. 10:30 más o menos. Qué pasada. Y si miramos para allí parece que estemos en una isla por el Caribe, por ahí perdidos. Y enfrente tenemos Cozumel, que en breve espero ir a verla. Espero pronto ir a Cozumel otra vez de nuevo y compartiros ese agua maravillosa que tiene, cristalina, llena de coral y de fauna marina. Voy a parar de nuevo y ya voy a salir. Mira, Alex está por allí, está andando, está buscando el dron a ver por dónde lo tiene. Yo espero que todo vaya bien. Ya se ha ido la Guardia Nacional para adentro, donde está el auto. Y Alex está allí con el dron. Voy a parar un momentito la cámara, voy a salir. A mí este baño ya que acabo de darme, 10-15 minutitos, esto me basta. Este baño para mí ideal, y esta temperatura del agua mejor aún. Ahí viene la ola. Voy a salir ahora, voy a aprovechar antes de que llegue otra. Esta ya llegó. Es que no me quiero llenar de arena. El sol ahora no pega fuerte, está suavecito. No molesta para nada. Son las horas ideales para tomar el sol. Me quiero acercar a Alex a ver qué le cuenta. Ya por la tarde todo esto estará lleno de gente. Así que tú decides qué hora quieres venir. ¿Habéis visto qué calor se me ha hecho? Chaval, ¿cómo te está yendo el vuelo? ¿Lo puedes dominar bien? El agua se ve preciosa, Por ahí dentro se ve sargazo, se ve algo de eso, pues mejor. Así sabemos que no llega nada de sargazo. Pues yo me voy a cambiar, me voy a secar. ¿Tú te vas a bañar? Pues ya te cambiaste y ya te vas a... No, pues si te quieres bañar me vuelvo otra vez a meter, Bueno, pues tú mismo. Pues yo me voy a secar y si quiere venirse, te viene. Ahí te quedas. Hombre. Pues si me tengo que secar, chaval, ¿tú no te quieres mojar? Ya terminé ahora. Lo importante que ha hecho es que nos ha dicho que no hay nada de sargazo por ahí. Ayer me preocupó un poquito, qué bueno que hoy no hay nada.
tirarse al agua. Qué bueno. Estás con sueño, que sé. Con hueva, no sueño, porque sueño ya Hueva. no tengo. Pues mira lo que te espera. El solecito ahí delante y el agua bien buena. Tengo ganas de tirarme más a la arena que a la playa. Con eso lo digo todo. Bueno, pues hasta luego, chaval. Hace 2 días publiqué un vídeo hace 7 años del chaval aquí bañándose en la playa, se tiraba en las olas cuando estaba como ahora. Lo publiqué en el grupo de Facebook, está con Riviera Maya. Le encantan las olas, lo que pasa es que hoy está, como dice él, con la hueva esa. Ahí se ve la sombra. Yo no puedo ni mirar el sol que me da de frente. Tengo los ojos cerrados. En breve llega el ferry de Cozumel por allí a la derecha. Ya se tiró. Bueno, luego veréis cómo sale más animado del agua. El balote como se está secando, como le da el aire a la toalla. Qué bueno. ¿Cómo está el agua? Fresca. Fresquita, pero una vez que te quedas dentro estás a gusto ahí. Bueno, pues ahí viene más gente, poco a poco se va animando la gente. Sin embargo, la playa a lo lejos, a lo largo, ya veis, una persona por aquí, otra persona por allá. Y el sol ya empieza a animarse, a poner bonito este agua que tenemos aquí. Bueno, pues ya nos vamos. Yo creo que este va a ser el trocito de playa con grave, pero a lo mejor por la tarde me animo y grabo más, no lo sé. Lo estupendo del día, no hay sargazo. Otra patrulla más de guardias nacionales. Voy a parar un poquito antes. Ahí llega el chavalote. Hay 2 patrullas y llega una más. Ahí mismo está llegando. Ahí tenemos otra. Ya nos vamos, he contado 25 efectivos de la Guardia Nacional, 25 personas ahí. Pero bueno, vamos a seguir, vamos al gimnasio y a disfrutar un poquito de ponernos en forma. Pues así tenemos a Tom Tower, totalmente ya iniciada la obra, trabajando en este momento. Es uno de los desarrollos más importantes que tenemos en esta zona. Acordaros que lo tenéis en la calle 26. Gracias. Lo tenéis en la calle 26, al lado de la quinta y la 10ª. Este desarrollo es muy recomendable. ¿A que sí, Alex? A mí me encanta. Son estudios aproximadamente de 46 metros cuadrados y estamos al lado de la quinta y de Mamitas. Todavía tiene un gran precio por la plusvalía que va a tener cuando esté entregado, ya terminado. Así que si te interesa, ponte en contacto conmigo y te paso toda la información que necesites. Te lo entregan amueblados y equipados. Esa es otra ventaja, muy fácil de rentar por la zona donde está. Y luego también no vas a sentir los ruidos de la quinta para nada. Este ambiente que tenemos aquí, tanto por la mañana como por la noche, a mí me encanta. Estamos cerca de cualquier restaurante, de hacer deporte, como en el gimnasio que voy yo, o de polideportivo, que es gratuito, de bañarte en el mar. Tenéis vistas en un rooftop con alberca infinity al mar. Unas vistas impresionantes. Esto es la Vagabunda y Alex y yo nos vamos aquí a ver si hacemos un poquito de ejercicio. Pues Tom Tower, de verdad, si os interesa un buen desarrollo con alta plusvalía, no dudéis, poneros en contacto y os paso toda la información.
Haces un apartado de 5.000 dólares y luego se hace el enganche a cabo unos días que te dé tiempo del 30% del valor de la propiedad. En un año y pico se entrega. Así que todo a tu favor para poderlo disponer, digamos que a final del año que viene. Pues este gimnasio la verdad que está muy bien situado y pasamos gusto. Yo ahora mismo me voy a dar una ducha y me voy a poner con las pesas y con el cardio. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Nos vemos, chaval. Bueno, pues ya salimos. Son las 11 menos 20 de la mañana, claro. Y ya se empieza a notar que el sol pega un poquito más fuerte. Ahora notas el calor un poquito más fuerte, ¿Alex? Sí. ¿Cómo cambian una horita, eh? Os grabo un poquito la quinta hora para la vuelta al carro. Cómo cambian los restaurantes de por la noche a por la mañana. Sin embargo, aquí dan desayuno, pues trabaja un poco mejor. Y la Vagabunda también dan desayuno. ¿Has visto bien lleno que está? Bueno, pues ya os dejo hasta luego más tarde a ver qué pasa. El tiempo ya lo veis, estupendo. Bueno, chavalotes, vamos camino del entreno. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Oye, y después de entrenar, ¿qué es lo que haces? Pues mayormente de lunes a viernes estoy haciendo directos. Los lunes todavía no estoy comprobado, pero creo que sí, voy a empezar a hacerlos. ¿Pero directos de qué? Hago directos en Twitch, ya que Twitch es una plataforma digital para hacer directos en el que puedes estar interactuando y conviviendo con el creador del canal, que en este caso soy yo. Y entonces, por ejemplo, pues me pueden estar mandando mensajes. Bueno, ahí los puedo estar viendo y pues puedo estar hablando con ellos. Pero para que te sigan a ese canal, ¿hay algún atractivo? Porque o te ven a ti solo o qué es lo que haces. Más que nada, pues me ven a mí jugando, básicamente. O sea, ¿Jugando a qué? ¿A las cartas? Sí, a las cartas. No, jugando a videojuegos, a juegos diferentes. Por ejemplo, los viernes son viernes de terror, que juego mayormente Outlast o cosas así. Juegos de terror. Los lunes son juegos diferentes a lo casual. Y ya pues los demás días son juegos bastante jugados. Total, que entonces para seguirte, el que le guste los juegos de la Play, que sean actuales, que sean del momento, que te gusta jugar con ellos, ¿cómo te siguen? Pues como MrAlex404, o sea, Mr. Alex. Total, que yo pongo la letra M, la letra R, luego pongo Alex, todo seguido, el 404 como número. ¿Y ya? Y ahí, pero claro, el Twitch es una aplicación parecida a YouTube, pero donde solamente trabajan este tipo de vídeos, ¿no? Pues sí, charlas, videojuegos, sí, cosas así básicamente. ¿Y esos vídeos que tú haces en directo luego se pueden ver en diferido? Sí, claramente está en mi canal, se pueden ver. Ahí, por ejemplo, el video de ayer que hice se puede ver.
Otra cosa, ahí por ejemplo es más fácil monetizar el canal que con YouTube, que YouTube son 1000 seguidores y no sé cuántas horas para poder monetizar. Más o menos, más o menos. Ahorita no lo tengo bien estudiado, pero sí está, creo que un poco más fácil. Un poquito más fácil. Sí, pero te da menos dinero que... O sea, el propio Twitch te da menos dinero que YouTube, ¿sí me entiendes? Bueno. ¿Y los anuncios cuando lo ponen o cómo funciona eso? Es que tengo que verlo bien todavía. Bueno. Pero yo todavía no estoy pensando en el dinero, yo estoy pensando en pasarla bien. ¿Y la persona que interactúa contigo se lo pasa bien también? Pues supongo que sí, por ejemplo el Santi que pues tiene su mamá que es seguidora tuya. Su papá. Su papá, mejor dicho. Por ejemplo, él ayer jugué con él. Ah, que bueno, puedes jugar contra otra gente que te sigue. Sí. Eso Pues está bien. le paso mi nombre y ya con eso ya podemos jugar en el mismo juego. Pues yo porque no soy jugador de ahora de la Play, antes sí. Si no me hubiera gustado. Estamos aquí parados en el cruce, lo voy a llevar a entrenar al chavalote. Y esto es la CTM, pero ya veis el atasco que hay aquí, esperando a ver si se mueven. Luego me sigues comentando estas cosas. Normalmente, ¿cuándo te sueles...? Me conecto como a las 7, mayormente a las 7, de 7 a 8, 8 y media o 9. ¿Y cómo avisas a los que te siguen para esa Pues ahí conexión? los comparto en mis redes sociales mayormente. Bueno, voy a parar porque hay un accidente. Ya lo veis que hay un accidente ahí en medio. Entonces voy a parar un poquito hasta pasar de aquí. Parece ser que el choque no ha sido nada del otro mundo, simplemente estaban parados y ya. Llegas Pero sí, un le dio poquito en justo. pero sí le dio en el lateral. Sí, pero que no ha sido un accidente de eso grave, es lo que te quiero decir. Pues ya llegamos, aunque justitos al entreno, pero bueno, eso es lo importante. Chaval, ya te dejo, espero que te diviertas, que te lo pases bien y luego con tu trocito de vídeo que nos va a compartir con la gente que te siga. Un trocito de vídeo. Claro. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Como qué? ¿En mis videos? Sí. Como 1 hora y media. Ah, joder, más que los míos. Para que veáis. Luego me criticaba a mí cuando hacía los vídeos largos con YouTube, que lo hiciera más cortos, el chavalote ya se acostumbró. Bueno, me imagino porque es un juego en directo y los juegos de la Play pues son largos. Pues ahí se queda el chaval. Yo voy a seguir, no sé qué voy a hacer. Vamos a ver dónde voy, qué hago, porque tenía una reunión ahora de trabajo, pero se ha anulado en el último momento. El campo se ve guapísimo, ya lo veis. Aquí ahora ir por el lateral de la Federal es un problema porque han quitado un carril y es bastante lento. El anuncio este de El Pechugón Rosticería, tan grande como su sabor. Y ahí en el cartel, estoy yendo a Walmart que está aquí a la izquierda. Es el de los poquitos carteles que veo que pone zona de parquímetros, avisando que van a pagar por dejar su carro por aquí aparcado. Bueno, pues que sepáis que desde la playa hasta la 35 se paga aparcamiento por dejar el carro en la calle, a excepción de si lo dejas en lugares como este supermercado, como el Walmart, que ahí tienen su parking privado. Aquí no pagarías. Bueno, pues voy a hacer unas compritas para casa. Siempre es interesante venir, sobre todo los martes, que es el día de la fruta. Hoy estamos a jueves. Y este es el aparcamiento y espero encontrar sitio. Si no, fuera también hay sitio, pero normalmente está lleno. Aquí en el Walmart, a ver qué compro. El Walmart me gusta venir, la verdad, las cosas como son. Encuentro bastante variedad de lo que suelo comprar. La distribución de este Walmart, porque es muy fácil de entenderlo. En la parte de arriba del todo tenemos todo lo de limpieza, cosméticos y tal. Y como llegamos aquí a la esquina, tenemos lo que es la carnicería y la pescadería al fondo. Y todo esto son los pasillos de llegar a la verdulería, donde están las verduras y la fruta, donde puedes encontrar el resto de cosas de la casa. Aquí en el medio tenéis los vinos y los artículos de gimnasio y de carro y de cosas así. A mí se me hace muy práctico venir aquí. Así que voy a comprar algo para el pescado, que me gusta mucho el pescado, comer pescado me encanta. Aunque no haya mucha variedad, pero en el congelado encuentro lo que quiero. Este de Maimai, este me encanta, es el dorado. Y este está muy bien trabajado, es muy bueno y tiene buen precio. Y son medio kilo
No veo el precio aquí, pero tiene un buen precio. Luego si veo el precio lo pongo. Ese es el precio. Y le han subido de precio, Medallones de atún. Es este de aquí con costra, 124, 2 piezas. Y 2 piezas que una pieza para una persona está muy bien. Y si no, los puedes comprar así también. Medallones de atún en aleta amarilla, así. Y también están muy bien. Estos pescados los suelo comprar. Luego me voy a esta otra nevera de aquí, porque aquí lo que suelo comprar es el camarón sin cabeza, el mediano. Cuando está bien lo que es el tema del calamar, hay que saberlo hacer. Y aquí lo que compro son los mejillones, estos de acá, y las almejas para paella. El resto no suelo comprar nada, pero bueno, siempre es interesante pegarle un vistazo por si hay algún cambio. Todo esto es carne hasta el fondo. Normalmente compro este, el mediano, sin cabeza, camarón. El mai que compro es muy fácil de hacer, Le echas un poquitín de sal y arreando en la sartén, sin casi nada de aceite. El mai es el dorado, como os dije, y también en Mallorca conocido como llampuga. Yo hace años cuando trabajaba allí con el pescado me encantaba. Y a día de hoy, allí es por temporada. Aquí me parece que dorado lo tenemos casi todo el año por aquí. Estos son los que yo suelo comprar naturales, sin azúcar, y estos son bajos en grasa, 0% de azúcar añadida. Bueno, estos de Alpura me gustan bastante. Y estos también están muy ricos. Estos están muy bien de precio para ser libre de pastoreo. Estos también los compro, pero los compro normalmente en las tiendas veganas. Pero aquí están 48 pesos, como 20 pesos menos. No sé si es de la misma calidad, pero ahí está, libre de pastoreo. En la zona del pan no suelo comprar gran cosa, la verdad. Ahora mismo no, antes sí, pero ahora ya no. Y aquí tenéis todo lo que es el tema de la fruta, verduras. Y bueno, si venís los días adecuados, pues podéis encontrar buenas ofertas. Aunque hoy la piña está en 12 pesos, 13 pesos, está muy bien. Es lo único que veo que tiene un gran precio. Pero me gusta la presentación de cómo lo tiene. Lo que os decía, buenas y bien de precio. Sin embargo, los limones a precio de oro, a 70 pesos los limones. Es lo que hay. Una vez que pasas de la panadería a la verdulería, aquí enfrente tiene la charcutería. El tema de jamones, salchichas, quesos, todo eso. Lo tienes todo por aquí. O sea que es muy fácil de encontrar las cosas, como os comentaba antes. Me gusta la distribución. En la charcutería de la fruta tenéis este lugar, si queréis merendar, hacer un apartadito. Es como una especie de restaurante de lo que compras, aquí lo pagas y lo puedes comprar, lo puedes comer. Y aquí tenéis mangos. Pero el mango en este momento está un poco alto de precio. El ataulfo para mí es el más dulce. A mí me encanta el ataulfo. Los aguacates casi 80 pesos, qué pasada. Bueno, para nosotros es una pasada porque aquí lo llegamos a comprar a 20 y tantos en temporada normal, 30. Qué buena tarde hace. Son las 6 de la tarde y voy a buscar a Alex a su entreno. De verdad que ahora pasa unos gustos de salir y pasear. Aparte, el sol está muy rico hoy. La temperatura ya sabéis que ha subido y que estamos ahora pues a una temperatura más normal de lo que tenemos en esta zona. Ya bastante más caluroso que esta semana pasada. A ver qué se cuenta el chavalote. Pues el sol ahí dándome en la cara. Y Alex creo que me está esperando aquí debajo de este arbusto. Ahí está. Ahora a llegar a casa, una duchita, una merienda y a preparar el directo, ¿no? Claro. Cada vez es más fácil preparar los directos porque ya le entienden más el programa. Sí, pero me tardo mis buenos 10 minutos. Tus buenos 10 minutos ahí. Hoy fue un partido lo que hicimos ahora. ¿Y qué tal? Pues bien, solo que no sé si eran los botes o lo que sea, pero me tenía que asegurar mucho que el balón lo diera bien, porque tenía que controlar y dar el pase. Total, que el campo no estaba muy bien para controlar el balón. O sea, es que, o sea, sí se ve bonito, o sea, desde aquí lo ves bonito porque ya está todo cortadito y todo, ¿no? Pero hay baches ahí, hay baches.
Y a veces te dan un bache y no hay manera de controlarlo. Por ejemplo, me dieron un balón raso, bueno, bonito, y lo iba a controlar y que se baja el balón y yo no. Bueno, pues cosas del fútbol cuando tienes un campo que no está tan liso como el de otras categorías, como el Interplaya que tenemos aquí en Playa del Carmen. Ese sí que es un campo que También el de la Colossia está muy bueno. El de la Colossia también es muy bueno. El sintético. Ah, qué bueno. También el Poliforum sintético también está muy bueno. Son campos buenos. Bueno, pero por otra parte no te puedes quejar, tienes un campo No, de pues no pasto. me puedo quejar, solo que Hay veces que te choca, ¿no? sí. Por- Pero bueno, jugué considerablemente bien. Muy Sí, bien. bueno. Pues qué bueno que ya agarraste el estado de ánimo competitivo. Y ya nos vamos para casa, nada, 6 y 5. Pues estoy aquí en la calle 26, donde está el Pata Negra, con la avenida 10. Y me vengo por aquí al gimnasio, porque voy al gimnasio. Y paso por la calle donde está Tom Tower. No sé pronunciarlo bien, pero ese desarrollo, mira que me llama la atención, me gusta. Está muy bien situado. 46 metros cuadrados. Estudios amueblados y equipados, ya lo dije por la mañana, pero es que mañana voy a quedar con Alan. Vamos a hablar de los estudios que están con vistas al mar, con alberca Infinity, totalmente amueblados y equipados, con aparcamiento. Ahora son un tamaño más grande a lo que se estaba entregando hasta este momento, porque se entregaban de 40 metros. Y lo vamos a hacer, este es el desarrollo, lo bien situado que está. Y lo vamos a hacer desde un lugar donde hay dos desarrollos de esta misma empresa, los dos con vistas al mar, uno de 46 metros, el otro de 40 metros. El de 40 metros se entrega ya, este mismo mes, se ha terminado, sería entrega inmediata. Y el otro se entrega en octubre del año que viene, y esto es Midtown 360. Uno tiene un precio de entrega inmediata de $130.000 y el otro tiene un precio de 120.000 en este momento de la preventa, siendo más grande. Entonces ahí lo que queremos enseñaros es diferentes puntos de vista a la hora de comprar una vez que ya te lo entregan, o esperas en una preventa donde vas a ganar un dinero por lo que es comprar en preventa. Todo eso mañana queremos aclararlo, aparte de otras preguntas clásicas que tenéis a la hora de invertir. Tenéis dudas y queremos resolverlas allí en la alberca desde el gusto. Y eso mañana por la tarde espero hacer una grabación con Alan. Espero que no se posponga, porque a veces tenemos trabajo, o puede salirle a él o me puede salir a mí. Bueno, pues así está la Quinta Avenida en este momento, las 7 y 5 de la tarde. Yo llego un poquito tarde al gym y siempre que puedo aprovecho para hablaros que hacéis muy bien en invertir aquí, sobre todo en desarrollos premium, donde la inversión tampoco es tan grande para lo que os puede ofrecer. Voy a saludar a Mariana, que hacía ya días que no la veía. Mariana, buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Hacía días que no te veía. Ay, sí, yo también andaba en... ¿Y Paco? Sí, ¿no? ¿Cómo Pues va me vi al todo? gym, todo bien. ¿A ti qué tal te va, Colomán? Pues fíjate que está bajito, pero pues esperemos que suba a ratito que salgan de cenar. Bueno, pues que tenga mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Chao. Bye. Adiós, Miguel. Hasta luego. Chao. Bueno, pues me voy al gimnasio. Ya sabéis, si queréis un buen masaje, tanto Mariana como Miguel, dos bellísimas personas. Los restaurantes por aquí, ya veis, aquí está un poquito más lleno, aquí está un poquito más batido, pero los dos son excelentes, y espero que luego cuando salga esté más lleno. Y no hay nada como hacer una actividad física diaria. Yo hoy vengo 2 veces, que no es normal que pueda venir 2 veces diarias, pero antes sí lo hacía, Antes no sé cómo lo hacía, pero conseguía el tiempo para poderlo hacer. Hay que conseguir tiempo para esto. Pues ya me voy de gimnasio, son las 8 y 5, si está el ambiente en el gimnasio.
Ya despido el vídeo. Espero mañana que os guste lo que vamos a grabar. Y hoy el día ha sido muy tranquilo. Nos vemos, adiós.